Seguimos con la siguiente invitada, la profesora Viviane Aufant Vázquez, doctora en Filosofía y Letras en la Temple University de Filadelfia y catedrática de la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico. Colabora en la Cátedra Internacional UNESCO José Martí y es coordinadora del Círculo de Estudios José Martí del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Es un placer tenerla entre nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Pueden avisar a los 12 minutos? Sí, cómo no. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Y tenemos un agradecimiento a la Universidad de Zaragoza por esta acogida a esta reunión y al Proyecto José Martí, al rector, al vicerrector y a ustedes que son parte del equipo de trabajo. Y les voy a estar hablando sobre el proceso ético de la revolución expuesto en Patria, acercándome a los principios éticos. Como voy a estar acortando la conferencia, quiero dar un resumen primero. Lo que voy a presentar es cómo el periódico Patria es la suma de las reflexiones en cuanto al comportamiento del que está en el campo de batalla, de acuerdo a su experiencia de cárcel y exilio y su obra periodística literaria. Ese comportamiento lleno de conciencia, de convivencia, de razón y solidaridad se debe de seguir en el establecimiento de la República. El pensamiento de la emancipación americana nace el día en que se inicia la conquista. Los imperios europeos en las tierras recién descubiertas no consienten en las colonias el reclamo de libertad. En el caso de Cuba se identifica este contexto en el artículo de Martí, El presidio político en Cuba, de 1871, en las que expone sus ideas del abuso del poder. Pero obtengo dos referentes que cito: ni os odiaré ni os maldiciré. La otra referencia es: la honra puede ser mancillada, la justicia puede ser vendida, todo puede ser degradado, pero la noción del bien flota sobre todo y no naufraga jamás. Termina la cita. Esos dos conceptos, sin odios y la noción del bien, los articula el joven abogado antes de exponer en Guatemala las lecciones de filosofía en los años de 1877. A esa experiencia de presidio de quien fuera sometido y apaleado, se le suma la mirada de los indígenas en tierra de Guatemala y elabora sobre el tema indígena Patria y Libertad de 1877, la obra teatral que demuestra una visión del tiempo ante el cual la lucha por la libertad siempre es presente. Luego, los artículos periodísticos de Estados Unidos en adelante exponen desde la óptica liberadora al pueblo aborigen y va explicando la situación indígena para quienes no lo son. Martí no acierta a entender la crueldad del gobierno ni tampoco sus contradicciones, como lo expone en la República Española ante la Revolución Cubana. Otro artículo es la cuestión cubana, publicada en Sevilla en 1873. Dice, terminando ese artículo: difíciles y sombríos son los problemas que al gobierno afligen en la cuestión de Cuba, pero solo son sombríos y difíciles en tanto cuanto el gobierno no tenga la virtud de la resignación y la energía de la virtud. Termina la cita. En las citas de estos textos destaco los siguientes conceptos: sin odio, el bien, la voluntad, las guerras de independencia y la energía de la virtud. Son estos conceptos los que encontramos en el primer número del Semanario Patria del 14 de marzo de 1892. Este cubano muestra el convencimiento de que el ser humano razona, pero no siempre se guía por la razón. Es necesario que trabaje los valores para lograr una convivencia en equilibrio. Adriana Alpini demuestra el concepto de la patria en términos de la marcha unida y cuadro apretado, que reflejan la determinación de enfrentar la acción de manera unida junto a otros en su artículo Nuestra América. También es pertinente recordar que Raúl Fornet indica que al ser nombrado catedrático de Filosofía y Literatura en Guatemala, reflexiona en sus apuntes sobre las clases su propia concepción de la filosofía, en contraste con la tendencia idealista dominante por aquel entonces de la filosofía europea. Los 3 puntos que aporta Martí en opinión de Fornet son que la filosofía debe ser una reflexión contextual cuyo punto de partida no son los textos de la historia del idealismo. Segundo, que como consecuencia de la contextualidad del pensar filosófico, la filosofía debe articularse como un saber práctico por el cual el ser humano aprende a ejercer su independencia racional. Tercero,
como contextualización del pensar filosófico, la concepción filosófica de Martí implica la pluralización de los lugares del nacimiento de la filosofía, pues también comienza en China, India, Persia, Egipto, que su desarrollo sigue en Grecia, que va de Oriente a Occidente, no al revés. Martí reconoce a su vez que el Partido Revolucionario Cubano debe concebirse en un amplio frente para la realización del humanismo. Dice: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Según Fournet, Nuestra América expone todos estos principios de filosofía social y política. Constituye el modelo de pensamiento y praxis filosófica en la América que él ejerció. Al leer los artículos nuevamente de la Solución y la República Española y los sumamos al presidio político, escritos entre 1871 y 73, muestran a un Martí intenso, convencido de la lucha libertaria. Cuando lo leemos en Patria, en 1892, 19 años más tarde, encontramos el mismo compromiso e intensidad, pero esta vez con un sosiego que le otorga el convencimiento del camino correcto, porque ha internalizado no solo el deber patriótico, sino una actitud de cabal conciencia del proceso libertario que ayuda a desarrollar la razón. De ahí la reflexión de las virtudes. El rotativo muestra en su primer número textos que indican lo que debe ser el nuevo pueblo cubano. Denota que hay una tarea ardua que realizar para que en un solo tiempo la etapa de la guerra de independencia sea lo que le cuesta a las otras repúblicas, superar los errores de la colonia. Martí quiere sobrepasar esa etapa y por ello los proyectos de la revista de la Edad de Oro de 1889, que implica educar nuevas generaciones, del Partido Revolucionario de 1892, que implica la formación disciplinada por la patria, el semanario Patria, 1892, que implica la divulgación amplia de todos estos principios. Los tres proyectos serán los medios de difusión del ideal. Constituyen la manera de educar con textos relucientes de intereses patrios a diferentes generaciones para un nuevo orden en el que el derecho, la libertad, la justicia y la aceptación identitaria sean las que rijan. Si Nuestra América ha sido identificada como el texto representativo del pensamiento latinoamericano y la aportación filosófica de Martí a las nuevas naciones, o más aún a las naciones en proceso de descolonización, Patria demuestra la conciencia del derecho para el ejercicio continuo de la libertad. En ello radica la ética, que tendrá varias aplicaciones del cuidado y la responsabilidad. El periódico no solo difunde las ideas, sino cómo se llevarán a cabo. Es el método en aras del bien común y en el pleno ejercicio de la libertad, porque la descolonización es un problema filosófico y ético. Entiendo que la exposición que Martí hace en Patria es la presentación de unas reglas para desarrollar a la persona que participa en esta guerra y la que realizará la nueva sociedad. Así se trasluce en las bases del Partido Revolucionario Cubano, que aparecerán en cada número a modo de estatuto como elemento de educación y conciencia de por qué esta guerra. En los cuatro escritos que son constantes en el periódico se refieren al estado de guerra, pero matizada como generosa y breve, la guerra para fundar la paz o por la voluntad, la libertad, la descolonización de Cuba y Puerto Rico, la guerra que ha de ser para el bien de todos los cubanos. Paul Stratt, en su estudio Los fundamentos de la democracia latinoamericana, resume algunos de estos términos de guerra. A tal efecto, seleccionamos la que dice breve, generosa, necesaria, sin odio, única, útil. Destaco que el primer número de Patria, el artículo Nuestras Ideas, establece las aptitudes que debe desarrollar el cubano para su patria. Encuentro en este texto un código de conducta para evolucionar en la convivencia de la revolución. Se infiere que la república es una forma de vida cuyo equilibrio depende de la justicia social. República de justicia para todos. Su pensamiento de que la libertad es el origen de todas las cosas nos indica en la aplicación de la idea de la libertad a la realidad que es la descolonización, explicitando la colonialidad. La parte final de Nuestras Ideas vuelve sobre el propósito de conocer y hacer el bien según la felicidad de todos, y cito, para velar por la libertad, para combatir a que sus fuerzas sean invencibles, por la unión y para evitar que el enemigo nos vuelva a vencer por nuestro desorden, termina la cita. Libertad, unión, desorden, es aquí los conceptos que guían la exposición de Nuestras Ideas, que es la suma de la interpretación filosófica, histórica y política de su pensamiento expuesto para la formación de un nuevo pueblo que ha sostenido en la guerra la vía de la revolución.
La libertad es la historia de comportamiento propio, pero que las personas no se deben de dejar por sus instintos, deben impedir que su egocentrismo sea el centro de la explicación de sus actos. Se debe instar la convicción de la libertad, que precisa la unión por la relación humana y comportamiento que se logra con las virtudes. Ante el desorden hay que iniciar la búsqueda por la razón del orden de las cosas, tanto en lo natural como en lo metafísico. Es en esta arista que encuentro la trayectoria ética expuesta en Patria y que será el portavoz de la misma. ¿Cuáles virtudes pueden haber en la acción revolucionaria? Si ponemos de ejemplo el pensamiento de Hostos en la Liga de los Independientes, a la cual Martí le contesta en el Catecismo Democrático, encontramos que es el pueblo como base de poder la contribución significativa en el concepto del derecho que aporta la reforma jurídica el ciudadano de América Eugenio María de Hostos. Cito, con efecto, si consideramos a la sociedad como la única fuente de poder, todo el sistema representativo descansa en esa base. Juan Mari Blas explica, de esa convicción de que la soberanía como poder último es de la sociedad y no del Estado, que es mero artificio para darle funcionalidad, se deriva el derecho inalienable que tiene toda sociedad a apelar a la revolución cuando los usufructuarios del poder violan ese derecho seminal de la sociedad. Martí, en el Catecismo Democrático, responde críticamente y en afirmativa a este artículo, en el cual el puertorriqueño presenta los principios de libertad, la autoridad de la ley, aprobada por el poder del pueblo, la igualdad, la unidad antillana y la expansión de estos principios hacia el continente y Latinoamérica. En esas aguas se refleja Martí para reclamar y ratificar el derecho de la persona y la manera en que ha de organizar la colectividad, respecto expuesto de sus primeros escritos citados que culminan en las bases del Partido Revolucionario. Vamos a ver, de acuerdo a Dussel, que Martí expresa las luchas de liberación y el acoso del coloso del norte, imperio norteamericano, ante el cual se cifra de concreto el proceso de que él los denominará a la segunda independencia. Termina la cita de Dussel. Las realidades y referencias de guerra y el anhelo de libertad, justicia y equidad que recogen los textos de la Edad de Oro tienen antecedentes en su obra periodística, dramática, política y narrativa, escrita décadas antes que el nuevo siglo reconozca otras voces que renuevan las formas de pensar. Es por eso que opino que Martí pudo salir del espacio estético en que se refugiaron quienes rechazaban ese mundo en el que se privilegia el utilitarismo. Los ambientes exóticos que promulgaban las reacciones de su tiempo, entre ellas el modernismo de fines del siglo XIX, Martí los contrapone al indígena que lucha por la libertad. Así lo demuestra en su drama Patria y Libertad. La principal cualidad de la ética de la virtud es que sitúa al centro de la reflexión qué tipo de persona quiero llegar a ser. No es una condición impuesta externa, sino que demanda la introspección. Al estudiar el concepto de virtud encontramos entonces las raíces de nuestro ser. Las llamadas virtudes cardinales, prudencia, templanza, valor y justicia, las apreciamos en los textos seleccionados junto al entendimiento de la felicidad. Sin embargo, entiendo que Martí expone un sentido humano de las virtudes porque destacan el proceso histórico que le habla a cada persona y a la colectividad. La imagen del periódico Patria adquiere una dimensión reflexiva de circunstancias específicas de la guerra de ese siglo XIX. Martí configura una práctica de vida que incluye la razón de los hechos, el análisis de la realidad y la ilustración de los ideales. Desea asegurarse de que cada persona que lee el periódico entienda los acontecimientos no como los hechos aislados, sino concatenados para identificar la práctica de la tiranía a fin de desarrollar la resistencia que culmina en la revolución y el respaldo en que luchan. Guerra sin odio. Indica la prioridad de la razón para salir de ese sentimiento que arrastra lastre, impidiendo la nueva obra por hacer. Es una guerra por necesidad, porque no hay otra manera de hacer entender la dignidad de uno frente al otro que solo reconoce la suya. No solo reconoce al opresor directo, sino a todos los demás que, habiendo entendido bien la libertad para sí, no la entendieron para los demás. El ser humano razona, pero no siempre se guía por la razón, y es necesario que practique las virtudes para lograr una convivencia de equilibrio. Pablo Guadarrama reconoce en Martí varias influencias: cristianismo, optimismo epistemológico,
la ciencia, los formatos agnósticos y la conceptuación materialista. Con toda esta base, entiendo que José Martí logró explicar la situación de Cuba y a su vez divulgó las razones de la guerra cubana por la independencia. Con el mismo ímpetu preparó las mentalidades para defender el ideal frente a las imposiciones de poder, advirtiendo las estrategias de resistencia para vencer. Las observaciones de las intervenciones del Coloso del Norte en sus labores periodísticas debieron ampliar la trayectoria política de esta república, por lo que reafirma su voluntad de ser anticolonialista y antiimperialista. Preparó el terreno para lo que sería el 98 en cuanto a la lucha por la libertad, un movimiento continuo que debe expeler los intereses que afecten la vida individual, nacional y colectiva. En este marco, reconozco que el proyecto de patria tiene el fin de educar y mantener la relación entre los cubanos, de tal modo que sea una conducta el obrar bien, adquirir la fortaleza, la prudencia, templanza, valor y justicia, principios éticos que sean un punto referencial constante en el desarrollo de la nueva República Cubana y de las naciones que quieren hacer un cambio en aras de la dignidad y el derecho de gentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivian, y también por atenerte al tiempo que tenemos. Vamos a pasar a la siguiente